Gracias, ya proyectamos. Ya va. Bueno, entonces les decía que la leishmaniasis se parece mucho en su estructura a Trypanosoma cruzi, es un parásito, una de sus formas también es flagelada y se parece mucho pues al epimastigote si se dan cuenta. A lo largo de la vida de la leishmania vamos a hablar, aunque otros autores pueden mencionar otras etapas, yo me voy a quedar con dos que son las principales. Uno es el promastigote, que es la forma responsable de la infección y que es el parásito que es flagelado, alargado, que tiene kinetoplasto, tiene núcleo, este sería el núcleo, y tiene el kinetoplasto. Y la otra forma es el amastigote, que es idéntico al de Trypanosoma, es una forma redonda o ovalada, y que en el microscopio se puede apreciar tanto el núcleo como el kinetoplasto. La enfermedad de la leishmaniasis es una enfermedad también de transmisión vectorial principalmente. Es un ciclo de transmisión bastante, digamos, complejo. Vamos a ver que hay animales, insectos involucrados y el humano. Y las formas clínicas de la enfermedad son tres principalmente. Una forma visceral, una forma cutánea y una forma mucocutánea. La forma visceral, en este mapa que está al lado izquierdo, tenemos la distribución mundial de los casos de leishmaniasis visceral. Miren que se concentra el mayor número de casos en la India, pero también en el sur de... No pasa la imagen, se quedó en leishmaniasis. ¿No ahí está viendo los mapitas? No, profe. Fue en la presentación, en la primera. Vamos otra vez a intentarlo. ¿A qué hora es el quiz de malaria? A las 8:35. ¿Qué imagen están viendo ahí, chicos? Ahora sí la veo. Ok. Entonces, el lado izquierdo está la distribución de los casos de leishmaniasis visceral. Como ven, entonces hay una mayor concentración de casos en la India, pero también tiene una gran distribución en todo lo que es América Central, América Latina y Colombia, no estamos exentos de ello. La leishmaniasis visceral no tiene tantos casos, pero sí se genera en esta forma clínica una alta mortalidad cuando el paciente no es tratado a tiempo. La leishmaniasis cutánea es la que más prevalece, es donde hay mayor número de casos. Miren que los círculos están mucho más grandes. Entre más grande sea el círculo, quiere decir que mayor número de casos hay en ese país o en esa región. Pero la leishmaniasis cutánea, si bien tiene una alta morbilidad, es decir, alto número de casos, la mortalidad es casi nula en esa forma clínica. La leishmaniasis es causada por un parásito del género Leishmania. La clasificación taxonómica de este parásito es un poco compleja, un poquito enredada. Está dividido en dos complejos. El género es Leishmania, luego vienen dos complejos, un complejo Viania y un complejo Leishmania. Y de estos complejos se derivan diferentes especies, como ustedes pueden ver. Existen alrededor como de unas 30 especies diferentes de Leishmania que existen reportadas en el mundo por ahora. Las que están en los círculos azules que les puse ahí son las más frecuentes, las que causan tanto
en las formas clínicas visceral, cutánea y mucocutánea. Y ahorita aparece mejor. Esta me gusta más. Cuando vean esto que dice subgénero del viejo mundo, es básicamente los parásitos que están circulando en Asia y en el Oriente. Y en el Nuevo Mundo generalmente las que están circulando en América Latina. Entonces miren que acá en esta diapositiva nos dicen, bueno, es del género Leishmania, que es esta L mayúscula, pertenece al complejo Leishmania, complejo Viania o Viania, y luego aquí abajo les dicen cuáles especies están asociadas a la forma visceral, a la forma dérmica y a la forma mucocutánea o mucosa de la enfermedad. Entonces, la especie de Leishmania infantum en América Latina es la responsable del cuadro visceral, y las especies, todas estas, hay algunas del complejo Leishmania y otras del Viania, son responsables de las manifestaciones o de la forma clínica cutánea. Dentro de estas, ¿cuáles son las más frecuentes? Amazonensis, brasiliensis, guyanensis y panamensis. Esas son las 4 principales especies, las más frecuentes de Leishmania. Amazonensis, brasiliensis, guyanensis y panamensis. ¿Y cuáles son las formas del parásito asociados al cuadro clínico mucocutáneo o mucoso? Brasiliensis y panamensis. Esta enfermedad es principalmente de origen, su transmisión es por vectores. Otra vez no pasa la imagen. ¿Qué imagen están viendo? No, doctora, solamente la del mosquito. Ok. Este es el insecto vector, pertenece a los flebótomos, conocidos como luxomias. Realmente es una mosquita, mide menos de medio centímetro. Como características de este insecto es que el color es así como amarillito claro, son como monaditas, y las alitas son bastante peludas. Como les digo, son insectos que miden menos de medio centímetro y son hematófagas. Se alimentan de sangre y ya vamos a ver cómo liberan luego el parásito. Los reservorios, los animales, son también importantísimos en la dinámica de transmisión de esta enfermedad, al igual que en Chagas. Entonces aquí ya sabemos que hay osos perezosos, hay murciélagos, el perro y la zarigüeya son los animales más importantes en la dinámica de transmisión, pero también algunos primates. No sé si acá tengo, bueno. A diferencia de los animales que hemos visto que participan en los ciclos de transmisión de algunos parásitos, aquí en esta parasitosis hay animales que sí pueden ser sintomáticos, sobre todo los perros. Son perros que cuando se infectan con el parásito se vuelven caquéxicos, las uñas se vuelven curvadas, pueden tener lesiones cutáneas iguales a las de los humanos. Los murciélagos también hemos encontrado algunos murciélagos con alteraciones cutáneas. Entonces, si bien son reservorios, están siendo portadores, en este caso, si vemos que el parásito puede afectar también la salud del animal. Esta diapositiva nos habla de los contextos ecológicos o epidemiológicos en los que se puede dar la leishmaniasis, que es muy diferente a las formas clínicas de la enfermedad. Estos son contextos ecoepidemiológicos. Denme un momento.
Bueno, en estos contextos ecoepidemiológicos puede haber una transmisión de esta parasitosis denominada transmisión zoonótica o selvática. Entonces estamos aquí hablando de la selva, básicamente, de que en esa selva existen animales, existe el vector y hay una transmisión y una circulación del parásito. Dentro de los animales que se destacan ahí, que sabemos que pueden estar infectados, entonces hay osos perezosos, diferentes tipos de roedores, zorras. ¿Cómo se infecta una persona con leishmaniasis en este tipo de transmisión zoonótica o selvática? Cuando circulan por este tipo de ecosistemas, entonces ahí están los militares y las personas que pertenecen a los grupos armados al margen de la ley. Y son las personas que más padecen leishmaniasis en Colombia, son los grupos más vulnerables, pero entonces es por el tipo de ecosistemas por donde ellos están circulando. Ellos se están metiendo al nicho ecológico donde está el parásito, donde están los animales infectados. Cuando entran allí es donde adquieren ese tipo de infecciones. El siguiente ciclo ecoepidemiológico es una transmisión zoonótica y antroponótica, pero miren que nos dicen peridoméstica. Entonces es una transmisión que se está dando alrededor de las casas. ¿Qué sucede acá? Esto también sucede en áreas rurales, donde las personas también son muy pobres, donde tenemos casas con estructuras pues deficientes, como lo veíamos en Chagas, y alrededor de esas casas hay vegetación, pueden haber cultivos de arroz, cultivo de café, cultivo de plátanos, y entonces en esos cultivos pueden haber animales roedores, como didelfis, como otro tipo de ratas, ratones, que están en esos cultivos, pero que también pueden estar llegando a las casas, están muy próximos. ¿Cómo se infecta una persona en un ciclo de transmisión peridoméstica? Generalmente pueden ser las personas que hacen labores del campo, que se dedican a los cultivos, son las que les dan, digamos, ahí ese tipo de leishmaniasis. Y la transmisión urbana es, como su nombre lo dice, una transmisión que se da en el casco urbano, donde el principal reservorio aquí es el perro. Y los perros, ustedes saben que son animales domésticos que están dentro de las casas. Entonces, cuando tenemos un animal infectado dentro de la casa y también tenemos el vector circulante, entonces es mucho más fácil que el insecto pique al perro infectado y luego ese mismo insecto pueda picar a los humanos que están dentro de esa vivienda, y ahí ya pueden ser niños, pueden ser adultos y les da la leishmaniasis. Este es el contexto que explica en mayor medida el número de casos de leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral, esa forma clínica afecta sobre todo a niños menores de 12 años y a personas inmunodeprimidas. Entonces, ¿dónde adquieren los niños la leishmaniasis? Ahí, dentro de sus casas, donde están próximos o están muy cercanos en un contacto estrecho con animales que están infectados. Y en esa diapositiva nos ilustra muy bien cómo se altera la salud de este tipo de animales. Pierden muchísimo peso, tienen lesiones en la piel, están inmunosuprimidos estos perros a causa de esta parasitosis. El ciclo de transmisión de la leishmaniasis inicia cuando una luxomia, que es un insecto hematófago, se alimenta de sangre y, al igual que en Chagas, los parásitos, el promastigote en este caso estaba alojado en las glándulas salivares del insecto. En el momento que succiona la sangre, libera el promastigote y el promastigote va a quedar en la dermis, va a quedar inoculado en la dermis humano o mamífero. Este promastigote, que sería la forma infectante en este caso, entonces queda estimula a ser fagocitado, él se va a dejar fagocitar, porque resulta que este parásito, una vez invade la célula, se convierte en amastigote, y los amastigotes son capaces de resistir el ambiente intracelular. Ya se los muestro en la siguiente diapositiva. Los amastigotes acá también son responsables de la multiplicación asexual del parásito. Una vez crecen en cantidad y en número, la célula estalla y estos amastigotes quedan circulando. En este caso, cuando esta luxomia, este flebótomo, succiona sangre, se alimenta de sangre que estaba contaminada, esa sangre con amastigotes, es la forma en la que se infecta el insecto. Dentro del insecto vector, estos amastigotes
salen de las células, se convierten en promastigotes en la forma flagelada. En el insecto esta forma flagelada es la que se reproduce de manera sexual por fisión binaria y luego se ubican en las glándulas salivares del insecto vector para ser defecados, ya estoy cruzando los cables, para ser inoculados en la dermis en la siguiente ciclo de alimentación. Aunque yo no detallo mucho de estos, la interacción entre los promastigotes y los macrófagos o las células de nuestro cuerpo no es un proceso aleatorio, está direccionado por proteínas específicas que se encuentran en el promastigote, así como proteínas específicas que están en estas células. El promastigote se deja fagocitar, él va a quedar dentro del citoplasma en un fagolisosoma, y ahí dentro del fagolisosoma es que a la forma intracelular a la mastigote como tal. Si bien se replican, es muy importante que ustedes sepan, incluso lo habíamos hablado en uno de los ejemplos de mecanismos de evasión del sistema inmunológico, que este parásito tiene la capacidad de resistir naturalmente al pH ácido que está dentro del fagolisosoma, es capaz de resistir las enzimas lisosomales que están ahí, y ese es un mecanismo de evasión. El hecho de que un parásito sea intracelular o cualquier microorganismo sea intracelular es una manera de esconderse del sistema inmunológico, de evadir esa respuesta. Entonces miren lo inteligente que es la leishmania, de cómo escaparse a ser vista por el sistema inmunológico. Incluso hay autores que dicen que una vez ingresa el promastigote, envía ciertas señales al interior de la célula que le va a permitir manejar o manipular el transporte al interior de la célula. Ustedes recuerdan del citoesqueleto, la actina y la miosina, que permite el transporte de ciertas moléculas. Parece ser que leishmania genera ciertos estímulos que va permitiendo modificar a su de estas sustancias, y eso le va a permitir aumentar la sobrevida al interior de la célula. Bueno, voy a dejar hasta aquí y empezamos la próxima clase con la parte clínica de la leishmaniasis. Jóvenes, haciendo una reflexión a los quizzes que les fue mal porque ustedes no están haciendo las lecturas complementarias, se están quedando únicamente con lo que yo les hablo durante la clase. Y los quizzes, los dos últimos quizzes, todas las preguntas salieron de la lectura complementaria en inglés de infecciones transmitidas por el suelo, que eran los euhelmintos. Si no hacen las complementarias, no les va a ir bien. Eso aplica para el quiz de hoy que tienen de malaria. Yo les dije desde hace 15 días que empezamos la clase que hicieran las lecturas complementarias. De ahí salieron la mayoría de las preguntas que tienen hoy para el quiz. Entonces es importante que ustedes estén complementando y realizando las lecturas que se les dejan en la plataforma de Canvas. Que si tienen dudas acerca de esas lecturas, pues me consulten, me escriban, hacemos una asesoría y se resuelve las dudas que tengan al respecto. Bueno, nos vemos dentro de 8 días en el parcial. Recuerden que vamos a hacer clase. Dentro de 8 días termino la parte de leishmaniasis y hago toxoplasmosis, que es el último tema que yo les voy a dictar en este curso. ¿Tienen alguna pregunta antes de despedirnos?